En esta historia veremos a un chico que es tan expresivo como un libro abierto, tratando de que su compañera de clases, que siempre tiene cara de póker, haga alguna expresión, y para ello él siempre la molesta y trama cosas para romper su apacible actitud. Así todo comienza. En un salón de clases estaba Ota, un chico muy expresivo jugando a la solitaria con Kashiwada, la chica que es totalmente lo opuesto a él. Ambos estaban súper concentrados sin hacer ninguna expresión facial, porque si había cualquier cosa que los delatara podrían perder. Todo el salón estaba presenciando este duelo. Sin embargo, Ota estaba muy confiado, tanto que le dijo a su rival, Kashiwada, que en ese juego psicológico debe leer muy bien la cara de su rival, por lo que cuando él la derrote demostrará que no es tan transparente como ella cree. Ota estaba muy confiado, pero aún así se veían las intenciones de qué carta quería que la chica cogiera. Sin embargo, Kashiwada, a pesar de esto, terminó ganando. Ota no aceptaba este resultado, entonces le pidió otra partida a la rosadita, mientras le decía que no debían subírsele los ánimos, porque la ronda inicial era para tantear las aguas. Así comenzó la siguiente partida, mientras Ota pensaba que esta vez pondría una cara contraria a lo que él sienta, así confundiría a Kashiwada, pero él, sabiendo que la rosadita seguramente esperaba eso de él, decidió hacer justo lo contrario y expresar lo que sentía, pero esta estrategia tampoco funcionó, por lo que terminó perdiendo. Ota no se conformaba con esto, entonces le pidió a la rosadita otra partida, pues él esta vez, en lugar de concentrarse en lo que él iba a hacer, iba a intentar adivinar lo que estaba pensando Kashiwada. La rosadita, con su cara de póker, barajó las cartas y las repartió. Así comenzó la siguiente partida, entonces Ota comenzó a analizarla en la manera como ella movía los ojos y las veces que parpadeaba, incluso en qué tan rápido ella respiraba y cómo movía sus manos. Él, habiéndola estudiado en esos pocos segundos, estaba seguro de que cuando él se acercara al comodín, ella cambiaría de expresión, aunque sea mínimamente. Sin embargo, la realidad era que a pesar de que él paseaba su mano por todas las cartas de Kashiwada, ella tenía exactamente la misma expresión, no cambiaba en nada. Ella parecía una estatua, no se movía ni un milímetro. Para la mala suerte de Ota, él tomó la carta equivocada y en eso se dio cuenta de que la rosadita ni siquiera estaba mirando las cartas, ella solo estaba mirando al vacío. Kashiwada en ese momento en realidad estaba aliviada, pero como no se veía en su cara, Ota llegó a pensar que la chica estaba usando un poder místico para mirar hacia otra dimensión. De inmediato él se acercó demasiado a la rosadita, entonces ella, sintiendo un poco de vergüenza, escogió una carta. Lo malo es que Kashiwada cogió el comodín, entonces ella comenzó como a temblar. Ota, enojado, pensó que la rosadita se estaba burlando de él, pero uno de sus amigos le dijo que no fuera tonto, pues ella se estaba riendo de lo expresivo que él era. En fin, poco después, Kashiwada terminó alzándose como la ganadora, venciendo en las 3 partidas que tuvieron. Días después, en la secundaria Tashiro, Kashiwada iba por uno de sus pasillos cuando de repente apareció una araña delante de ella. La rosadita, a pesar de que no reaccionó para nada, solo mencionó que se había asustado. El causante de todo esto fue Ota, quien al ver que ella no se asustó, prometió que la próxima vez tendría éxito. Ahí se nos explica que como Kashiwada es una chica inexpresiva, por eso Ota, su compañero, suele molestarla muchísimo. Así, durante todo el día, él intentó molestarla con la flauta, asustándola de repente y sacándole confeti de la nada, diciéndole que debía ser más expresiva, pero vez tras vez, el pobre Ota fracasaba. Sin importar lo que él hiciera, Kashiwada no expresaba nada. El prota ya estaba harto de que nada funcionara y ya no sabía qué hacer para hacerla cambiar de cara. Sus amigos intentaron convencerlo de que la rosadita era así y punto. Es más, Sata, el rubio, no entendía por qué Otto se esforzaba tanto por eso. Entonces, el prota le explicó que todo había empezado en la ceremonia de ingreso con los cerezos. Sus amigos, al escuchar esto, ya no querían saber la historia de Ota, porque sonaba que iba a ser larguísima, pero él los obligó a escuchar. Resulta que él conoció a Kashiwada en la ceremonia de la graduación con los cerezos en flor. Él en ese entonces se estaba peleando con un cuervo. Antes de que el animal se fuera, este terminó cagándolo. La cosa es que el cuervo intentó ensuciarlo una vez más, pero esta vez Ota no cayó. La cosa es que el popo de pájaro le había caído a Kashiwada, y lo peor fue que fue en toda la cabeza, porque al menos al prota solo le había dado en el hombro. La chica estaba triste, pero como no mostraba ninguna expresión, Ota se preguntaba por qué ella no se movía. Así la rosadita siguió su camino sin decir nada. Entonces el prota la siguió y se dio cuenta que ambos estaban en la misma clase. Desde entonces, Ota siente curiosidad por ella y ha intentado de todo. Sin embargo, Kashiwada nunca se inmuta y eso lo saca de quicio. Más tarde, a la hora del almuerzo, Ota estaba muy atento a la rosadita. Entonces, cuando ella comenzó a beber su botella de té, Ota rápidamente cantó victoria porque él había cambiado el té de la chica por vinagre. Sin embargo, Kashiwada estaba muy tranquila. Ota no podía creer que una vez más había fracasado. Entonces, él fue a beber su té y se dio cuenta que ese era el que tenía vinagre.
De inmediato la Rosadita comenzó a temblar, es decir, se estaba riendo por dentro, porque resulta que ella se había dado cuenta que Ota no hacía sino sonreír mientras miraba la botella. Entonces ella intuyó que pasaba algo e intercambió sus botellas. El prota no podía creer que ella prácticamente le estaba diciendo que él era demasiado transparente. Para los amigos del prota, él estaba bailando en la palma de la mano de la Rosadita. Sin embargo, de inmediato Kashiwada le confesó a Ota que eso era lo que más le gustaba a ella de él. El prota se puso todo rojito. Sin embargo, se dijo a sí mismo que Kashiwada no había dicho gustar en ese sentido. La cosa es que la Rosadita le aclaró que ella sí se lo decía en ese sentido. Ota creía que era imposible que él le gustara a Kashiwada, por lo que le dijo a la chica que ya no debía aprovechar su cara inexpresiva para burlarse de él. La Rosadita le dijo a Ota que lo que le había dicho era verdad, sin embargo, él no podía creerle con esa cara de póker. Kashiwada, toda triste, le preguntó al prota que si entonces él la odiaba, y él todo tsundere le dijo que sí, que la detestaba, pues le daba asco su cara tan inexpresiva. Pero cuando la Rosadita se acercó y lo vio más de cerca, se dio cuenta de que lo que decía era mentira, pues se le notaba en el rostro. Ota seguía insistiéndole a Kashiwada que ella se equivocaba, pero entonces cuando la chica volvió a su puesto, los amigos del prota se dieron cuenta que ella estaba sonriendo, aunque sea mínimamente, lo estaba haciendo. Poco después, Ota se reunió con sus amigos para desarrollar un plan para vencer a Kashiwada. Ellos no querían hacerlo, sin embargo el prota ya tenía una estrategia, y esa era vigilar a la Rosadita todo el día, pues aunque ella fuese muy inexpresiva, de seguro cambiaría la cara en algún momento. Los amigos del prota, sabiendo lo divertido que a ellos les resultaría ver a Ota haciendo todo eso, aceptaron ayudarlo. Al día siguiente, el trío de curiosos llegó muy temprano a clases y allí ya estaba Kashiwada, y mientras repasaba sus lecciones, estaba tarareando. De inmediato, la Rosadita sintió que alguien la observaba, pero afortunadamente el trío logró esconderse a tiempo. Entonces, Kashiwada siguió en lo suyo, aunque un poco apenada. Así, durante las siguientes clases, incluso en deportes y en química, el prota no le quitaba los ojos de encima a la Rosadita. Más tarde, el prota ya estaba perdiendo la cabeza, porque a pesar de que la habían vigilado todo el día, Kashiwada seguía sin cambiar. Sata, el rubio, quien era más perspicaz, se dio cuenta que durante el almuerzo, la Rosadita parecía estar algo sonrojada, pues ellos la tenían rodeada, y que también ella había parpadeado 15 veces por minuto. Dejando los datos de Kowalski y Sata a un lado, ellos se dieron cuenta que aún les faltaba limpiar la piscina después de clases. De esta manera, más tarde todos los estudiantes se estaban quejando, porque limpiar la piscina entre tan pocas personas era un fastidio. En eso, uno de los compañeros de clase les avisó a los demás que por ahí cerca había aparecido un tanuki. Así, todos se fueron dejando sola a Kashiwada, porque aunque ella también sentía mucha curiosidad por el tanuki, prefirió no ir a ver. Así pasaron algunos minutos y los demás no regresaban. Entonces el trío se dio cuenta que Kashiwada siempre andaba sola. Enseguida, Ota se le apareció a la Rosadita y de repente quiso mojarla con la manguera, pero ella fue más rápida y esquivó el agua. El prota no podía entender cómo ella lo había esquivado, pero es que ella ya se había dado cuenta que Ota tenía cara de que él le iba a hacer algo. Enseguida, Ota, del enojo, se mojó solito, pero queriéndole echar la culpa a la Rosadita, intentó mojarla una vez más. De inmediato aparecieron los dos amigos del prota con pistolas de agua. Ellos también le habían traído una a Kashiwada, entonces fue así como ellos comenzaron a jugar. La Rosadita, viendo cómo los tres se divertían, también se unió a ellos. De esta manera, los cuatro comenzaron a jugar, y la estrategia silenciosa eran todos contra el prota, pues él tenía una manguera, mientras que ellos solo tenían pistolitas de agua. En medio de toda la diversión, llegó el profe Oniwarada, quien les dijo que deberían estar limpiando en lugar de jugar. Rápidamente, los cuatro comenzaron a huir, pero lastimosamente el profe los alcanzó, y luego de que los regañara, los puso otra vez a limpiar. Ota ya estaba renegando, porque aunque a ellos no les tocaba limpiar, ahora tenían que hacerlo. Sin embargo, en eso llegó Kashiwada y le agradeció al prota. De inmediato, Ota, todo rojito, le aseguró a la Rosadita que él no pretendía ayudarla. Así él comenzó a limpiar aún más rápido, pero no importaba a dónde él fuera, Kashiwada lo iba siguiendo. En eso, los amigos del prota se dieron cuenta que la Rosadita había sonreído un poquito. Así era como había empezado la batalla entre la inexpresiva Kashiwada y el expresivo Ota. Por su parte, los otros chicos nunca encontraron al tanuki que fueron a buscar. Días después, en la clase de natación, nos damos cuenta que el más rápido de todos los chicos es Ota, lo que impresionó un poco al profesor. Rápidamente fue el turno de las chicas de nadar. Sin embargo, a Tadokoro, el amigo del prota, le costaba imaginarse a Kashiwada nadando. Ota estaba de acuerdo con él, sin embargo, Sada le daba el beneficio de la duda, pues ella se veía muy tranquila. Rápidamente, al silbato del profesor, las chicas comenzaron a nadar. Sin embargo, Kashiwada se quedó ahí encima del agua y parecía que se estuviera ahogando. El profe rápidamente fue a salvarla. Sin embargo, la Rosadita no se estaba ahogando, sino que solamente esa era su manera de nadar.
El profe, viendo que Kashiwada de plano no sabía nadar, le pidió a Ota que le enseñara. El chico no quería, por lo que le preguntó al profe por qué. Entonces este le explicó que él tenía que supervisar al resto de la clase. Además, como Ota era el que más rápido nadaba de la clase, era perfecto para enseñarle a Kashiwada. Así, el profe le pidió al prota que hiciera lo mejor que pudiera para poner a la Rosadita al nivel del resto, pues al final de la clase tendrían una carrera de relevos. La cosa es que Ota estaba decidido a no ayudarle a Kashiwada. Entonces el rubio le dijo a la Rosadita que en ese caso él le enseñaría. Ota, al escuchar esto, de inmediato regresó y le comenzó a enseñar a nadar. Sin embargo, él también tenía planeado molestar un poco a la chica. Así, mientras Ota le instruía a Kashiwada que debía extender más las rodillas, se percató de que la Rosadita había bajado la guardia. Entonces, con tal de ver la cara de terror y pondría a Kashiwada, de un momento a otro la soltó. Sin embargo, ella, sin mover ningún músculo facial, se puso a nadar. La cosa es que como la Rosadita comenzó a hundirse, entonces ella no tuvo más remedio que abrazarse a Ota. Como él quería que la chica lo soltara, trató de alejarse. Sin embargo, Kashiwada se aferró a su pantaloneta, por lo que casi lo deja desnudo. Al final, la Rosadita terminó deformando el elástico de la pantaloneta de Ota, por lo que él no pensaba perdonarla jamás. De inmediato fue el turno de las chicas en la carrera de relevos, y aunque Kashiwada tenía una posición un poco rara, ella estaba nadando bien, y todo gracias a Ota. El rubio molestó al prota, diciéndole que él parecía una mamá pájaro viendo volar a su cría. Sin embargo, Ota le aseguró que eso no era así, y se fue a arreglar su traje de baño. En eso, todos vieron cómo Kashiwada se comenzó a hundir, entonces el prota, sin dudarlo, se metió a la piscina y la salvó. La Rosadita, afortunadamente, estaba bien. Sin embargo, el que no estaba bien era Ota, porque su traje de baño había quedado flotando encima del agua, por lo que de inmediato se armó todo un alboroto. Días después, Ota otra vez estaba intentando hacer que Kashiwada reaccionara. Así probó asustándola, sorprendiéndola e incluso haciéndola reír. Y aunque ella sentía todo esto, su carita no reflejaba nada. En eso, Tabuchi interrumpió a Ota y le pidió que no molestara más a Kashiwada, pues él con su comportamiento de niño la incomodaba. Es más, casi rozaba el acoso escolar. La Azulita le estaba reclamando esto al prota, porque ella como delegada no podía hacer la vista gorda. Enseguida, Sada le explicó a Tabuchi que Ota no la estaba acosando, sino que la molestaba solo porque le gustaba. Ota obviamente empezó a reclamarle a su amigo por decir esas cosas. Sin embargo, a la Azulita no le importaba esto. Lo único que le interesaba era que el prota dejara en paz a Kashiwada, porque si ella dejaba de ir a la escuela sería culpa de él. Ota no entendía qué le pasaba a la Azulita. Sin embargo, es que esa chica era de las que se tomaban en serio hasta los conciertos escolares. En fin, el prota estaba un poco molesto por eso. Sin embargo, cuando vio a la Rosadita, rápidamente se acercó a molestarla. Lo que no esperaba era que Tabuchi apareciera detrás de él, prometiéndole que no le iba a quitar el ojo de encima. Aunque la Azulita, durante las clases parece que ella observa a Ota, en realidad está observando a Kashiwada, porque le da mucha curiosidad la Rosadita. Ota entiende eso, pues él también siente lo mismo. Sin embargo, Tabuchi insiste en que no es igual que el prota. Debido a que la Azulita sí parecía que estuviera vigilando a Kashiwada, Sada le preguntó por qué hacía eso. Entonces ella tuvo que confesarles que en realidad es fan de la Rosadita, porque le relaja ver cómo ella cambia de expresión, y eso le ayuda a sobrellevar la rutina. Sin embargo, debido a que últimamente hay un insecto asqueroso llamado Ota, la pobre Tabuchi no ha podido verla, pues él siempre va a molestarla y se interpone en la mitad. Así que la Azulita, como presidenta del club de fans de Kashiwada, tiene que darle permiso a Ota para interactuar con la Rosadita. El prota creía que Tabuchi estaba loca. Sin embargo, ella le presumió a Ota que ella sí sabe leer las caras que la Rosadita pone. Y gracias a que siempre la ha observado, para ella Kashiwada es como un libro abierto. En eso, Sada entró al salón y se dio cuenta que la Rosadita estaba sentada en el hueco. Entonces, Tabuchi la sacó de ahí y le pidió que no tuviera miedo, pues ella estaba ahí para protegerla. Sin embargo, Kashiwada en realidad no tenía miedo. Resulta que la Rosadita había escuchado todo lo que la Peliazul había dicho. Entonces, Tabuchi trató de explicarse de que ella no era una acosadora. Sin embargo, como ella no tenía cómo justificar su comportamiento, casi se convierte en polvo. La pobre estaba devastada, pero en eso la Rosadita le explicó que ella no quiere tener fans, sino que quiere tener amigos. Así Tabuchi revivió y enseguida le presumió a Ota que ahora ella era amiga de Kashiwada. Cuando ellos dos comenzaron a competir otra vez, la Rosadita mencionó que ella no quería ser amiga de Ota. Este comentario dejó tanto al prota como a la Azulita muy confundidos, porque entonces no sabían qué era lo que Kashiwada quería hacer de Ota. Días después, los amigos del prota lo envidiaban porque él siempre podía comer el pan yakisoba que le gustaba, y todo gracias a sus veloces piernas.
De inmediato, Sada se dio cuenta que Ota nunca llevaba almuerzo a la escuela y esto, casualmente, lo escuchó la Rosadita. Entonces, al día siguiente, cuando terminó la clase, el primero en salir corriendo fue el prota para poder alcanzar a comprar su pan yakisoba. La cosa es que en el camino él se encontró a la Rosadita, pues ella había ido al baño antes de que se acabara la clase. Lo malo es que Kashiwada no lo dejó pasar y por eso él no alcanzó a comprar su pan yakisoba y le tocó conformarse con un panecillo de frijol. Ota estaba muy molesto por eso y pensaba que de seguro eso fue la venganza de la Rosadita por todo lo que él le hacía. Entonces decidió que al día siguiente él le mostraría a Kashiwada quién mandaba. De esta manera, al otro día, cuando se acabó la clase, el primero en salir fue Ota, pero una vez más se encontró con Kashiwada. Ella, toda nerviosita, comenzó a mirar para todos los lados, por lo que el prota pensó que ella estaba intentando confundirlo con sus movimientos. Sin embargo, él se equivocaba, porque enseguida la Rosadita le ofreció un almuerzo y le contó que el día de ayer ella también lo había hecho, pero como ella se había puesto tan nerviosa cuando se lo quiso dar, terminó no haciéndolo. Ota, todo rojito, recibió el almuerzo, cuando de repente todos los estudiantes comenzaron a correr porque vendían panecillos de carne. El prota, al ver a Sada, le dijo a la Rosadita que no quería ese almuerzo, pues de seguro sabía mal. Sin embargo, el rubio sí quiso aprovechar. Entonces, Ota comenzó a gritarlo porque le había robado su almuerzo. La cosa es que poco después Ota se dio cuenta que lo que la Rosadita le había llevado eran unas manzanas con forma de conejito, por lo que se arrepintió de no haber comprado el pan. Días después, el prota tenía planeado que cuando Kashiwada se asustara con el muñequito, él le emboscaría con el avión de papel y ahí la confundiría. Sin embargo, todo le salió mal y en su lugar, Kabuchi se le acercó a la Rosadita y empezó a cepillarle el cabello. El prota estaba muy enojado porque todo su plan se fue a la basura. Sin embargo, al ver una de las colitas de Kashiwada, pensó que estas eran caras, por lo que quiso darle un susto a la chica. Así, él sacó su brazo por la ventana y le dijo a la Rosadita que él iba a tirar su colita, pero en eso el viento se la arrebató, pues como se acercaba a un tifón, el viento era muy fuerte. De inmediato, la Azulita comenzó a pelear con Ota, pero en eso ellos se dieron cuenta que Kashiwada había comenzado a llorar, y luego de esto ella se fue. Ota de inmediato comenzó a sentirse muy mal, y para terminar de empeorar la situación, Kabuchi le contó que la Rosadita le había dicho que esa colita se la había dado su abuela. De inmediato, el prota salió del salón, por lo que Sada pensó que él iba a ir a disculparse con la Rosadita. Sin embargo, enseguida ella llegó sin haber visto al prota. Cuando se acabaron las clases, Tadokoro se dio cuenta que el tifón estaba tan fuerte que ni siquiera podían abrir una sombrilla porque ésta se dañaba. En eso, él y el rubio vieron que Ota estaba buscando la colita entre los arbustos, por lo que le dijeron que no la iba a encontrar. Sin embargo, el prota, queriendo negar las cosas, les dijo que solo estaba buscando su celular. En fin, los tres, en medio de la lluvia, comenzaron a buscar la liguita, pero como no la encontraban, Ota comenzó a desesperarse. Sin embargo, en eso sus amigos le dieron la buena noticia de que al fin la habían encontrado. Resulta que la colita había caído delante de la puerta y el que la encontró la dejó en objetos perdidos. De esta manera, Ota fue a la casa de la Rosadita y le entregó su colita. Sin embargo, como esta estaba sucia, él también le compró una nueva a la chica. En ese momento, de repente apareció la abuela de la Rosadita y al ver al chico todo emparamado, fue a traerle una toalla. Ota, todo rojito, no entendía por qué la Rosadita estaba llorando si su abuela estaba viva. Sin embargo, todo eso fue porque a ella se le había metido algo en el ojo por el viento. El prota no podía creer todo ese malentendido, por lo que le echó la culpa a Tabuchi. Sin embargo, la Rosadita estaba tan feliz que prometió guardar la colita como un tesoro. Esto hizo que el prota se pusiera aún más rojito, entonces no pudo aguantar más y se fue corriendo. Por otro lado, vemos que la Azulita no encontraba la colita de Kashiwada, por lo que estaba devastada. En fin, luego se nos muestra que Sada puede adivinar lo que la Rosadita está sintiendo por el contexto en el que está y el fondo que tiene. Sin embargo, esto confundía aún más a Ota. Tiempo después, Ota y Kashiwada intercambiaron sus usuarios de Line, cosa que sorprendió a los amigos del prota. Sin embargo, él lo hizo porque quería hacer un duelo con la Rosadita. Ellos se enviarían cosas en clase y el primero que reaccionara y el profe lo descubriera perdía. Enseguida vemos que en la lista de amigos de Kashiwada solo tiene a sus papás, a sus abuelos, a su hermano y a Ota. Sin embargo, el hecho de que ella tuviera en sus contactos a Ota la hacía feliz. Poco después, el duelo de ellos dos comenzó y Ota estaba seguro de que esta vez le sacaría una reacción a Kashiwada, por lo que le escribió un mensaje diciéndole que en la pizarra decía que solo ella haría el examen de recuperación. Rápidamente, la Rosadita, sin cambiar de expresión, alzó su mirada y se dio cuenta que lo que le había dicho era mentira, por lo que se sintió un poco aliviada. Pero obviamente ella no hizo ninguna mueca. Como ellos apenas habían acabado de empezar, Ota, en voz baja, prometió que le iba a sorprender a Kashiwada. Sin embargo, esto solo ocasionó que el profe lo regañara.
Así, luego de algunos minutos, el prota le envió 2 stickers a la Rosadita, y aunque ella por dentro se estaba riendo un poco, ella por fuera ni se inmutó, por lo que Ota, mirándola fijamente, no podía creer que eso estuviera pasando. En eso, el profe volvió a regañar para que pusiera atención a la clase. Sin embargo, esto no bastó para que Ota desistiera, por lo que una vez más le envió una imagen que daba miedo. Así, Kashiwada comenzó a temblar, pero el prota creyó que ella se estaba riendo, como insinuándole que a ella no le importaba. Así fue que él le envió una foto de ella calva, y esto sí la hizo reír, pero claro, por fuera seguía temblando. En eso, la Azulita le tiró un papel a Ota porque ella se había dado cuenta que él estaba mirando mucho a Kashiwada. Entonces, él le devolvió el papelito diciéndole que solo le estaba escribiendo por Lime. Esto casi mata a Tabuchi, porque ella también quiere tener el contacto de la Rosadita, pero como Ota ya lo tiene, eso significa que él le ganó. Él se le adelantó, así que ella no tuvo más remedio que darse contra la mesa. En eso, Kashiwada le escribió a Ota que él no le había respondido sobre lo que ella le había dicho. El prota, creyendo que se trataba sobre la mini confesión que tuvieron la vez pasada, se puso todo rojo y se paró de su puesto. Pero el profe de inmediato comenzó a regañarlo porque durante toda la clase él se la pasó en el teléfono e incluso mencionó que de seguro él estaba viendo cochinadas. Ota explicó que todo fue culpa de Kashiwada, pero obviamente el profe no le creyó porque la Rosadita llevaba todo el rato escuchando en silencio. Volviendo un poco al pasado, vemos la versión del profe Oniwarawa, quien es el profesor tutor de la clase 2-3 y enseña japonés. Él lleva varios meses enseñándole a esa clase, sin embargo los alumnos aún no se acostumbran a él y tampoco le han abierto su corazón, por lo que él cree que de seguro es porque su cara da miedo. Además, él no es tonto y se da cuenta que en la cara de los estudiantes está escrito que están deseando que acaben la clase. Sin embargo, Kashiwada era la excepción. Ella siempre lo miraba a la cara y lo escuchaba con atención. Al contrario, ahí también tenían el mayor problema de la clase. Ese era Ota. Así, luego de que el profe le llamara la atención por primera vez al prota por andar murmurando, pensó que era obvio que el prota no iba a prestar atención, porque además de eso, él siempre sale corriendo del aula apenas acaban las clases. De inmediato fue cuando el profe le llamó la atención a Ota por segunda vez. Ahí, el sensei se dio cuenta que Kashiwada se estaba riendo. Y no solo eso, sino que también los demás estudiantes que estaban indiferentes le estaban poniendo un poco más de atención, por lo que él creyó que esa era la clave. Todo sería mucho mejor si la clase fuese menos seria y con un toque de humor. De esta manera, el profe intentó hacer un juego de palabras que según él sería chistoso, pero ninguno de sus estudiantes reaccionó, y lo malo era que el ambiente estaba peor que nunca. El profe volvió a mirar a Kashiwada para que lo salvara, pero ella tenía una mirada muy intensa en su rostro. Oniwarawa le estaba pidiendo al cielo que Ota hiciera alguna estupidez para romper el ambiente, pero él estaba desesperado porque en ese momento le había llegado la notita de Tabuchi. Para empeorar las cosas, fue en ese momento que la Azulita se dio contra el puesto, por lo que el profe pensó que todo era debido a su mal sentido del humor. Rápidamente, Oniwarawa se dio cuenta que Ota estaba en el celular, por lo que fue su momento perfecto para escapar de tanta incomodidad. Así, el profe, a pesar de que regañó al prota, por dentro estaba agradecido con él porque fue quien lo salvó. A pesar de esto, después de clase, el profe tuvo que castigar al prota. Días después, Tabuchi retó a Ota a un duelo, pues ella ya estaba cansada de sus idioteces, empezando por el día que él hizo preocupar a Kashiwada al botar su colita. En realidad, la Rosadita no estuvo nada preocupada, pero en fin, en la cabecita de Tabuchi sí lo estuvo. La Azulita, además de estar enojada por eso, también le molesta que la gente a toda hora le dice que es igual que Ota, pues se le nota todo lo que siente, y eso no le gusta nada, por lo que ella lo retó a que el primero que hiciera una mueca perdía, y así ella le demostraría al mundo entero que no es como el prota. El castigo para el perdedor era que tenía que alejarse de la Rosadita, y aunque Kashiwada le ponía un poquito triste eso, los dos comenzaron el duelo. Y durante la clase, cuando el profe iba a entregar los exámenes de la vez pasada, la Azulita estaba segura de que cuando Ota viera sus malas calificaciones se alteraría mucho, al igual que siempre. Así vemos que Tabuchi obtuvo 95 puntos de 100, y mientras tanto, Ota también recibió su examen, pero este no reaccionó para nada. Por lo que Tabuchi alcanzó a pensar que esta vez le fue bien a Ota, pero al acercarse se dio cuenta que él había sacado un 0, lo que la confundía un montón. La cosa es que el prota ya está tan acostumbrado a sacar malas notas que un 0 no lo va a hacer temblar. Más tarde, Ota colgó en el pasillo las cosas del club de fans de Kashiwada para que así la Azulita reaccionara. Sin embargo, cuando dos de sus compañeras vieron estas cosas, la Azulita apareció como un rayo y las quitó, pero aún así no había hecho ninguna mueca. Entonces, ellos dos optaron por decidirlo comiendo takoyaki súper caliente. La cosa es que aunque los dos estaban quemando la boca, ninguno aceptaba que estaba reaccionando.
Tabuchi estaba dispuesta a ganar para renacer como alguien que no reacciona a todo. Sin embargo, en eso, la Rosadita la miró y le dijo que cuando ella se comporta como siempre, le parece más linda. Esta era la primera vez para la Zorita que alguien le decía algo así. Y para terminarla de rematar, tanto Tadokoro como Sada le dijeron que sus expresiones la hacían ver linda. Así, Tabuchi se fue toda rojita de la pena, mientras gritaba que ella no era linda. De esta manera, Ota comenzó a celebrar, porque así él había sido el ganador, y le prometió a Kashiwada que ella sería la siguiente. La Rosadita no entendía por qué no reaccionar a algo era bueno. Entonces Ota le explicó que si la gente veía lo que ellos pensaban, entonces se podrían aprovechar de eso. Y por eso es bueno no reaccionar. Kashiwada en realidad piensa todo lo contrario y hasta envidia un poco a Ota, porque si las personas no muestran lo que sienten, entonces hay gente que no entiende. Así, luego de que Kashiwada le dijera esto al prota, se puso toda nerviosita y se fue. De esta manera, los amigos de Ota consideraron que eso había sido un empate, porque la Rosadita los tenía a los dos en la palma de la mano. Más tarde, los chicos estaban limpiando el gimnasio, por lo que Tadokoro empezó a quejarse, pues él pensaba que durante los exámenes se iban antes a casa. En fin, como la Rosadita estaba en el almacén, Ota fue a darle un buen susto, pero cuando él entró no vio a nadie, por lo que pensó en poner un ratoncito por allí. En eso él se dio cuenta que la Rosadita estaba buscando un animalito que a ella le pareció haber visto por ahí. Más tarde, los chicos terminaron de limpiar el gimnasio. Entonces el profe revisó el almacén y al no ver a nadie, lo cerró con llave y cerró el gimnasio. A Tadokoro esto se le hizo raro, pero pensó que tal vez ellos se habían ido antes. Por su parte, Ota se percató de que los habían encerrado en el almacén y aunque pidió ayuda, nadie respondió. A pesar de que ellos estaban encerrados, Kashiwada no parecía preocuparse. Entonces el prota le preguntó que qué hacía ahí toda embobada, que si no se daba cuenta en la situación en la que estaban. Ella lo pensó un momento y después mencionó que eso era algo muy malo. Sin embargo, su cara no lo demostraba. Como la ventana que había en el almacén era muy pequeña para que ellos salieran, Ota, con su capacidad cognitiva empezando a disminuir, pensó que tendrían que cavar un hueco en la pared para escapar. De inmediato, como Ota vio que la Rosadita estaba temblando y pensó que ella se estaba divirtiendo, le dijo que ella parecía muy tranquila. Sin embargo, Kashiwada, por el contrario, le contestó que él parecía estar muy alterado. El prota le iba a explicar que él estaba bastante tranquilo, pero en eso su estómago gruñó. Entonces la Rosadita le ofreció unos dulces de frijol. Ota no quería comérselo, pero al final terminó aceptando. Más tarde, Kashiwada se asustó porque pensó que había visto un fantasma. Sin embargo, en realidad solo era una lagartija, por lo que el prota le dijo a la Rosadita que de seguro fue ese mismo animal que ella vio antes de que se quedaran encerrados. En eso, la Rosadita le agradeció al prota porque si él no hubiera ido, ella se habría quedado encerrada sola. Y si ella hubiese estado sola, entonces estaría más nerviosa y tendría más miedo, pues podrían aparecer fantasmas. Ota ahí se dio cuenta que durante todo ese tiempo Kashiwada en realidad tuvo miedo, pero quiso aprovecharse de esto y pensando que él había encontrado su punto débil, se puso una sábana encima y la asustó. La cosa es que enseguida él se cayó encima de la chica y como si estuviera planeado, el profe y los amigos de Ota llegaron en ese momento, viendo que ambos estaban debajo de la sábana. Ota trató de explicarles que él estaba intentando ser un fantasma, pero obviamente el profe no le creyó. Cambiando de escena, vemos que la Rosadita desde pequeña era inexpresiva, por lo que a pesar de que se divertía, los demás niños pensaban que ella no lo hacía. Y así, eventualmente, Kashiwada quedó sola, hasta que un día apareció Ota y trató de jugarle una broma con una caja sorpresa. Pero el sorprendido terminó siendo él, por lo que le juró que la próxima vez haría que ella cambiase de cara. Sin embargo, desde ese momento, la Rosadita empezó a ser más feliz. Días después, Ota invitó a Kashiwada a ir a ver una película el próximo domingo, cosa que dejó a todos impactados, porque era como si le hubiese pedido una cita a la Rosadita. Rápidamente, el prota le aclaró a sus amigos que no eran lo que ellos creían, sino que todo el mundo estaba hablando de una película de terror. Y como él sabe que a Kashiwada le dan miedo los fantasmas, entonces esa es su oportunidad para acabar con la Rosadita. Enseguida, Kashiwada aceptó ir con Ota, por lo que los amigos del prota se emocionaron, porque tal vez ahora sí la cara de la Rosadita cambiaría. En eso, Tabuchi regresó al salón. Entonces el prota y sus amigos dejaron en paz a Kashiwada. Sin embargo, el prota le envió un mensaje diciéndole que se veían el domingo a las 10 de la mañana frente a la fuente del parque. Llegado el día acordado, la Rosadita se veía súper linda, por lo que Ota se puso tan nervioso que tuvo que explicarle a Kashiwada que lo que ellos estaban haciendo no era una cita. Ya cuando ellos llegaron al cine, el prota estaba pensando que como la película que ellos iban a ver se centraba en dar sustos, de seguro Kashiwada gritaría y así él lograría su cometido de verla con una expresión diferente. Pero su plan no acababa ahí, porque él esperaría a la escena adecuada y entonces le pondría gelatina en la mano a Kashiwada para que se asustase aún más.
Minutos después comenzó la película y el primero que se asustó fue Ota, pero tratando de disimular, le dijo a Kashiwada que mirara la pantalla, pues se estaba poniendo interesante la película. Lo que él no se esperaba era que estaban pasando una escena romántica, por lo que él se puso todo rojo. Entonces, en voz bajita se disculpó con Kashiwada, porque él no quería que viera eso, precisamente. La rosadita, por dentro, comenzó a reírse de Ota. Sin embargo, el prota no se iba a rendir, por lo que planeó sacar su gelatina. Pero resulta que esta no la tenía en el bolsillo, porque se le había caído en el asiento de la rosadita. Ella se dio cuenta que él estaba buscando algo, pero en eso, Ota se asustó por la película, y para terminar de rematar, ella le puso la gelatina en la cara al prota, por lo que fue susto doble. Más tarde, al terminar la película, Kashiwada le dijo a Ota que le había parecido muy entretenida, sin embargo, sobre todo por él. En realidad, el prota casi que estaba llorando, pues él no esperaba que al final la película tomara una ruta toda sentimental. La rosadita le ofreció algunos pañuelos a Ota, pero él le dijo que no estaba llorando y se fue. Poco después, Kashiwada seguía un poco por detrás al prota, pero en eso dio un arcade, por lo que los dos entraron a jugar en la máquina de garra, y al final Ota pudo conseguirle un muñequito a la rosadita, lo que ponía muy feliz a la chica. Minutos después, Kashiwada quiso entrar a una cafetería por un parfait que era de tiempo limitado, por lo que Ota la acompañó, y ella estaba súper feliz porque estaba muy rico. Ya al atardecer, Ota estaba muy enojado porque al final Kashiwada siempre hizo lo que quiso, e incluso en ese momento ella está durmiendo encima de su hombro por lo cansada que está. De inmediato, el prota escuchó como unas chicas pensaron que ellos dos eran noviecitos, por lo que se puso todo rojo y por dentro solo quería llegar a su casa. Al día siguiente, Sada le preguntó al prota cómo le había ido con la película de terror. Sin embargo, él no quería hablar sobre ese tema. Entonces, el rubio le dio la idea de que si él quería realmente sorprender a la rosadita, debía de repente tomarla de la mano. Enseguida, Ota siguió la sugerencia de su amigo, pero el que terminó poniéndose rojo y nervioso fue él. Sin embargo, de lo que ellos no se dieron cuenta es que la rosadita se sintió muy avergonzada por eso. Días después, Ota se dio cuenta que últimamente Kashiwada salía corriendo del salón e iba al jardín del campus para hacer algo a escondidas. Él pensó que de seguro la rosadita estaba tramando alguna locura, como plantar una bomba o algo así, por lo que quiso vigilarla y aprovecharse de eso. Así, él con sus amigos fueron hasta donde estaba la rosadita y se dieron cuenta de que en realidad ella estaba cuidando de un pequeño gatito. Resulta que la rosadita, hace algunos días atrás, encontró al pobre menino en una caja que decía, por favor, adóptame. Entonces ella decidió cuidarlo en secreto. Los chicos le preguntaron a Kashiwada que si no se lo podía llevar a casa, pero es que ella no podía porque a su padre no le gustan los gatos. La rosadita incluso le compró leche especial para gatitos, y aunque no lo demostrara, ella estaba tan feliz cuidando del pequeño que incluso a Sada le parecía que Kashiwada estaba emocionada. Cuando la rosadita terminó de alimentar al gatito, vio que Ota tenía ganas de acariciarlo, por lo que le dijo que si quería podía hacerlo. El prota, todo tsundere, al principio dijo que no quería, pero fue tentado por el pequeño menino, entonces decidió alzarlo. Sin embargo, el gatito comenzó a hacer arisco con Ota, por lo que sus amigos se le burlaron. En fin, como la rosadita no podría esconder al pequeño menino ahí en la escuela eternamente, ellos decidieron que era mejor buscarle un dueño. Lo malo es que Sada no podía adoptarlo y Tadokoro tampoco, por lo que la única opción que quedaba era Ota. Sin embargo, Tadokoro, pensando muy mal del prota, creyó que él usaría al pequeño gatito como el punto débil de Kashiwada. Sin embargo, Ota no era tan malo y mencionó que como él tampoco podía adoptarlo, entonces tendrían que buscar a alguien que lo adopte. De la nada, apareció la azulita, que como había escuchado toda la conversación, prometió encargarse del asunto. Ota obviamente quería ganarle a Tabuchi, entonces publicó en sus redes para encontrar a alguien, pero lo malo es que esto no iba a servir de nada, porque él solo tenía 3 seguidores. De esta manera, los chicos preguntaron a todos en la escuela y en el vecindario, pero no había nadie que pudiese hacerse cargo del pequeño gatito. De esta manera, todos estaban perdiendo las esperanzas, incluso Ota, quien estaba buscando por redes, pero en eso les llegó un mensaje de una interesada. Como la futura dueña del gatito vivía en la ciudad de al lado, ella iría allí a recogerlo mañana. Todos estaban muy felices, sin embargo, la rosadita parecía no querer despegarse del pequeño gato. Al día siguiente, ellos se encontraron con la señora, entonces Kashiwada le pidió que por favor lo cuidara mucho. Ella obviamente lo iba a criar como se merecía, pero a la hora de recibir al menino, la rosadita no quería soltar la caja. Al final, la nueva Karen terminó llevándoselo, y los chicos quedaron satisfechos porque habían encontrado a alguien que parecía muy buena persona. Por su parte, la rosadita seguía aferrada al tarrito de leche del gato, y Ota se dio cuenta de eso. Entonces, para consolarla, le puso su mano en la cabeza y le dijo que pronto volvería a ver al pequeño. Al día siguiente, la rosadita volvió a salir del salón de clases con prisa, por lo que Ota pensó que esta vez sí averiguaría su debilidad. Pero al seguirla se dio cuenta que ella fue a visitar al pequeño gato. Tiempo después, llegó el día del cumpleaños de Kashiwada, por lo que Tabuchi le dio un regalo.
La rosadita estaba muy sorprendida. Sin embargo, la que estaba más orgullosa era la azulita porque había preparado todo a escondidas. En eso, Ota llegó y le preguntó a Tabuchi que cómo sabía que ese día era el cumpleaños de Kashiwada. Pero es que como ella era amiga de la rosadita, era normal que lo supiera. Cuando Kashiwada abrió su regalo, se dio cuenta que habían 100 tarjetas con mensajes, un juego de plumas, un llaverito de animal, una cartuchera de gato y otras 2 cositas. Ota y sus amigos estaban súper impresionados por las 100 tarjetas escritas a mano, pero la azulita les dijo a ellos que si no sabían, no opinaran. La rosadita estaba muy contenta con el regalo, y sobre todo con el llaverito de gato, por lo que le agradeció a Tabuchi. Enseguida, Tadokoro y Sada se disculparon con Kashiwada por no haberle llevado nada de regalo, pero aún así la felicitaron por su cumpleaños. Por su parte, Ota no quería felicitar a la rosadita, pero como Tadokoro le dijo que ella, de quien más esperaba sus felicitaciones, era las de él, entonces Todo Rojo decidió intentarlo. Sin embargo, en lugar de felicitar a la rosadita por su cumpleaños, le deseó que su cumpleaños fuese fatal, porque a él le caía muy mal ella. Obviamente, esto estuvo muy mal. Entonces, la azulita le dijo al prota que más le valía felicitar a Kashiwada antes de que se acabaran las clases, porque si no, ella se enojaría mucho con él. Ya al atardecer, al final, Ota no pudo felicitar a la rosadita, a pesar de que ella estuvo siguiéndola todo el día, y era obvio que Kashiwada quería que él la felicitara. Ya en la noche, el prota le envió 3 stickers a Kashiwada, lo que ella respondió con un LOL. El prota se alegró mucho por la contestación de la rosadita, entonces comenzó a pensar en qué debería enviarle esta vez. En eso, los papás de Kashiwada la llamaron para que bajara, pues la cena estaba lista, y como era su cumpleaños, también tenían pastel. Así, ella se fue dejando su teléfono en la cama, pero rápidamente vemos que Ota le envió un mensaje de feliz cumpleaños, y también otras 2 imágenes de gatito. Algunos segundos después, el prota comenzó a ponerse nervioso, pues Kashiwada no había leído su mensaje, por lo que pensó que tal vez ella se enojó. Sin embargo, él era tan transparente que su hermana comenzó a reírse de él, y hasta le preguntó que si la chica con la que estaba hablando no le había respondido. Por su parte, cuando Kashiwada vio el mensaje de Ota, se puso muy feliz. Días después vemos el punto de vista de Sata. Resulta que al rubio, las personas siempre le dicen que él tiene una mirada de muerto, y todo es porque a él los intereses de los demás le dan igual. Su amigo Tadokoro diariamente le cuenta sobre cantantes o comediantes, pero como a él en realidad no le interesa, se le nota en la cara la falta de entusiasmo. El rubio tampoco entiende muy bien el amor. Por eso, una vez cuando una chica se declaró, él tuvo que rechazarla porque ni siquiera la conocía y nunca habían hablado. A pesar de que al rubio no le interesa casi nada, se divierte mucho observando a Ota y a Kashiwada. Un día, cuando les entregaron los resultados de los exámenes, obviamente Ota había sacado 0, pero por su parte Kashiwada había sacado 40. Y aunque ella en realidad estaba un poco deprimida por esta nota, el prota creyó que la rosadita se sentía orgullosa. Poco después, Ota quiso asustar a la rosadita con una serpiente de juguete, pero rápidamente ella contraatacó. A Sata le resultaba interesante ver y predecir qué harían esos 2 polos opuestos, pero si él tuviese que decir si ellos son amigos o algo más, estaría casi seguro de que ambos sienten algo por el otro. Sin embargo, no lo tiene claro del todo. Días después, Ota fue a saludar a Kashiwada como siempre, pero ella salió huyendo, y pasaba lo mismo cada vez que él intentaba acercársele. Entonces Tadokoro se le burló a Ota, diciéndole que la rosadita por fin se hartó de él, y todo debido a que él olía mal. Obviamente, el prota no olía mal ni nada, sino que solo era una broma de Tadokoro. Sin embargo, al rubio se le hizo extraño que Kashiwada actuara así, por lo que pensó que de seguro había pasado algo grave. De esta manera, Sata fue a hablar con la chica, y es que resulta que ella se había cortado el flequillo y le había quedado raro, y por eso no quería que Ota la viera. El rubio le dijo a Kashiwada que muy probablemente Ota no se dé cuenta. Sin embargo, sabiendo que para la rosadita eso era un problema, le aseguró que ella no estaba rara y seguía siendo la misma de siempre. En eso, Ota los vio y casi se va de para atrás. Entonces, Sata tuvo que explicarle que no era lo que él estaba pensando. Obviamente, el prota empezó a pelear con su amigo, diciéndole que no era nada de eso, por lo que la rosadita, a pedido de Sata, terminó contándole lo que había pasado. Ota no podía creer que ella se hubiese deprimido solo por su flequillo. Sin embargo, como ahora ya estaba más contento de saber la situación, le ofreció a la rosadita que si a ella no le gustaba como quedó, se lo arreglaría. Kashiwada, con su última neurona chamuscada, aceptó que el prota le arreglara el pelo. E incluso para Tadokoro, esta era una pésima idea, pero aún así la rosadita se dejó. Algunos minutos después, ella terminó con un flequillo súper moderno, es decir, sin flequillo. Ota, tratando de desembarrar lo que hizo, le dijo a Kashiwada que había quedado genial, pero su cara decía lo contrario. Entonces, para tratar de arreglarla, siguió cortándole el pelo y le trajo una flor. Pero obviamente esto había quedado aún peor, por lo que Kashiwada, aunque no se le notaba, estaba furiosa. Tiempo después estaban por empezar las vacaciones de invierno, por lo que el profe les dijo a todos que procurasen no cometer muchas locuras, en especial Ota. Este comentario hizo que el prota se pusiera furioso porque lo hizo quedar como un idiota.
En fin, Sata le preguntó al prota que si no le iba a entristecer no ver a Kashiwada a partir de mañana, pero él, al contrario, le dijo que antes le alegraba no tener que ver su cara de póker por un tiempo. A pesar de que él dijo esto, sus amigos se dieron cuenta que Ota estaba roto por dentro. En eso, de la nada, apareció la Rosadita detrás de Ota, dándole un tremendo susto e invitándolo a la fiesta de Navidad que la clase organizaba para mañana. Ota no planeaba ir porque se le hacía una tontería celebrar Navidad, pues solo comían dulces e intercambiaban regalos. Sin embargo, como la Rosadita le preguntó con ojos de cachorrito que por qué no iba él también, entonces Ota aceptó ir, lo que la puso muy feliz. En la noche, Ota estaba renegando porque le tocaba llevar regalo a la fiesta, pero lo bueno es que esa sería su oportunidad para asustar a Kashiwada con un regalo raro. En eso, él sintió un olor asqueroso, y es que resulta que su hermana tenía un tal surströmming, que era el alimento más apestoso del mundo. El prota rápidamente se enojó porque no sabía por qué su hermana se compraba las cosas más raras del universo. Pero en eso, a Ota se le ocurrió una idea. Al día siguiente, ya en la fiesta, el prota se encontró con Tadokoro, quien al final, como estaba aburrido, decidió ir. Y como no sabía qué regalo llevar, optó por llevar algo que le sobraba de casa. En eso llegó la Rosadita toda bonita con su regalo. Sin embargo, el prota no lograba adivinar qué fue lo que ella llevó. Ya en la noche llegó la hora del intercambio de regalos, y entre ellos había una cajota gigante, el cual era el regalo del profe Oniwarada para toda la clase. Él le pidió a Tabuchi que lo abrieran al final, porque resulta que el profe Oniwarada estaba ahí dentro del regalo camuflado, con la idea de jugarle una broma a todos sus estudiantes y acabar la fiesta con broche de oro. El profe pensaba que esa era la manera perfecta para que sus estudiantes no lo viesen como un viejo aburrido. En fin, Tadokoro descubrió que Ota planeaba hacerle una broma a Kashiwada con su regalo, pero le preguntó cómo haría para que la Rosadita recibiese su regalo, porque la dinámica era mezclar todos los regalos que habían llevado. Por su parte, la Rosadita tampoco sabía esto, por lo que había quedado en shock. En fin, Ota necesitaba hallar la manera de que ese regalo llegara a manos de Kashiwada. Pero, para su mala suerte, la lata se cayó y empezó a derramarse, por lo que su olor a peste inundó todo el recinto, haciendo que todos los estudiantes salieran a correr. Así, la fiesta se arruinó. Sin embargo, la Rosadita encontró a Ota y le dijo que ese era su regalo de Navidad. Cuando el prota lo abrió, se dio cuenta que era una bufanda, por lo que para retribuir su gesto, él sacó sus guantes y se los dio a la Rosadita. Obviamente, a ella le quedaron un poco grandes, pero aún así estaba muy contenta. En fin, antes de que ellos se fueran, decidieron limpiar el lugar, pues los demás se habían enojado por la cancelación de la fiesta. La cosa es que poco después, el profe Oniwarada salió de su cajita y se dio cuenta que se había quedado solo. Días después, en el año nuevo, el prota estaba disfrutando de sus vacaciones jugando a videojuegos, pero en eso su hermana le avisó que le había llegado una postal, y era de Kashiwada. Rápidamente, Ota, al saber esto, le pidió a su hermana que leyera la postal, pero ella comenzó a jugar con él, y se le hizo muy extraño que él reaccionara de esa manera. Entonces le preguntó que si esa era la carta de la chica que le gustaba. Obviamente, Ota le dijo que no, e intentó quitarle la postal. Sin embargo, ella siguió molestándolo, y en voz alta se preguntó que si esa sería una declaración de amor. En eso, Ota le quitó la carta, y se dio cuenta que Kashiwada solo le había deseado feliz año nuevo del jabalí. El prota, al ver esto, le prometió a su hermana que la iba a matar, pero fue ahí cuando entendió por qué la Rosadita le había pedido su dirección. De inmediato, la hermana le preguntó a Ota que si ella era la chica con la que él el otro día estaba hablando. Él, todo enojado, le preguntó que cómo sabía eso, pero al darse cuenta que lo había admitido, rápidamente lo negó. La hermanita le dijo al prota que no tenía de qué preocuparse, pues ella era alguien comprensiva. Además, como hasta ahora a él no le habían interesado las chicas, ahora que él se puso todo nervioso, obviamente iba a sentir curiosidad. En fin, la hermanita le pidió al prota que fueran juntos, pero él no quería. Entonces, ella, sabiendo por dónde le entra el agua al coco, le dijo a su papá que Ota había recibido una postal de una chica. Así, el prota, para que ella no dijera nada, la acompañó al templo, lo que la hizo muy feliz, pues hacía muchos años que ella no iba con Ota en Año Nuevo. Allí, el prota se encontró a Sata, entonces él le presentó a su hermana al rubio. En eso, Ota se dio cuenta que la Rosadita también estaba en el templo, por lo que se asustó y se preguntó por qué. Su hermana se dio cuenta de la reacción que él tuvo con la Rosadita, por lo que le preguntó que qué le pasaba. Entonces, él, tratando de simular, le explicó que le resultaba raro lo blanca que la Rosadita tenía la cara. La hermana le halló la razón, pues Kashiwada parecía una muñequita. Sin embargo, mirándola bien, mencionó que ella era muy bonita. Ota insistió en que ella no era bonita, que quería irse rápido, pero al ver que ella vio su suerte, se preguntó qué le habrá salido. En realidad, la Rosadita estaba contenta, porque le había salido la mejor suerte posible. En fin, tanto Sata como la hermana se dieron cuenta que Ota no podía evitar mirar a la Rosadita, por lo que él, para que no lo molestaran, se tapó los ojos. Sin embargo, su hermana siguió molestándolo, comentándole que pensó que a él le gustaban más las Gyarus.
Ota sabía que tenía que desviar la atención, porque si no, su hermana lo molestaría de por vida. Pero su plan fracasó, porque la Rosadita comenzó a saludarlo desde lejos. En eso, ella se acercó rápidamente y se puso muy feliz de que el prota estuviese usando la bufanda que ella le regaló. La hermana, viendo una oportunidad, sin decirle nada a la Rosadita, abrazó a Ota y esperó a ver su reacción, pero ella no cambiaba de cara, lo que le encantó demasiado. Así fue que la hermana le pidió permiso a la Rosadita de hacer unos experimentos con ella. Ota, por su parte, no podía creer que la hermana había perdido el interés en Ota y se había centrado en Kashiwada. Así ella comenzó a llevarse a Kashiwada, por lo que Ota le dijo a su hermana que para dónde iba. Sin embargo, esta pregunta hizo que la Rosadita se sintiera aliviada, pues ahora sabía que esa chica era hermana del prota. La cosa es que al final ella no se pudo llevar a Kashiwada porque su familia la llamaba. Entonces ella le pidió a Ota que invitara a la Rosadita a casa, pues ella experimentará a ver si Kashiwada resistía 100 minutos de cosquillas y le interrogaría para saber si le gusta a su hermano. Días después los chicos tuvieron la reasignación de asientos. Sin embargo, debido a eso, Tadokoro se encontraba entre la espada y la pared, es decir, entre Ota y Kashiwada. Lo más incómodo para Tadokoro era que el prota no dejaba de mirar a la Rosadita y él podía sentir cómo él le clavaba la mirada en la espalda, por lo que pensó que tal vez Ota creía que él era un estorbo entre él y Kashiwada. Por su parte, la Rosadita tampoco colaboraba mucho, porque ella, en lugar de mirar al frente, no hacía sino mirar a Ota, y lo peor era que Tadokoro no tenía ni idea de lo que Kashiwada estaba pensando. Para terminar de empeorar las cosas, al lado del chico estaba Tabuchi, desprendiendo un aura mortal. Tadokoro no entendía cómo fue que él terminó en ese aprieto tan grande, pues se sentía como si estuviera en una película del lejano oeste, con un ambiente tan hostil que era como si algo estuviera a punto de estallar. Por otro lado, a Sata lo habían enviado al otro extremo del salón, por lo que Tadokoro estaba solito. Sin embargo, el rubio, desde el rincón, le mandaba ánimos a su amigo, aunque en realidad él estaba disfrutando de la situación. Enseguida, Tadokoro, pensando que Ota preferiría estar detrás de Kashiwada, le ofreció cambiarle el puesto. Sin embargo, el prota se enojó porque era como si le estuviera diciendo que él quería estar cerca de la Rosadita. Tadokoro no se rindió y entonces le ofreció cambiar de puesto a la Rosadita, pero ella no aceptó. Más tarde, Ota le propuso a Kashiwada que durante la próxima clase se pasarían notas compitiendo con dibujos y ganaría el que hiciera reír al otro con su dibujo. Claro, Tadokoro sería el encargado de pasar los dibujos. El chico no quería meterse en problemas debido a la competencia de esos dos en plena clase, pero Ota le dijo que estaría todo bien y le pidió el favor de que evitara que Tabuchi se enterara, pero eso ya era ambición. Poco después, ya cuando la clase había empezado, el prota pasó el primer dibujo, y este era una jirafa, pero una toda deforme, con paticas enanas y cara de lástima. Tadokoro quedó impresionado de lo mal que dibujaba el prota, pero aún así le pasó el papel a Kashiwada con la esperanza de que ella dibujase algo normal. Por su parte, a la Rosadita sí se le hizo gracioso el dibujo de Ota, y luego de que ella hiciera su dibujito, lo pasó de nuevo. La cosa es que Tadokoro se dio cuenta que ella había dibujado lo mismo que el prota, por lo que las dos jirafas parecían familia. En eso, el profe regañó a Tadokoro por estar haciendo ruido, por lo que el chico fingió que no pasaba nada y le entregó el dibujito a Ota. La cosa es que ninguno de los dos pudo aguantar la risa, por lo que el profe Oniwarada les preguntó que si su clase daba tanta gracia. Obviamente, Tadokoro le dijo que no, y así continuó la clase. Pero, aunque él no quería seguir con ese jueguito, Ota le dio otro dibujo, y esta vez el tema era Tabuchi. Sin embargo, su dibujo era muy gracioso. La cosa es que la azulita vio el dibujo que el prota había hecho, pero pensó que solo había dibujado Tadokoro, por lo que le preguntó que si era como él la veía, y comenzó a pellizcarlo. Rápidamente, el chico, una vez más, fue regañado por el profe, por lo que ella no quería seguir con eso. Pero enseguida recibió el dibujo de respuesta de la Rosadita, y resulta que Kashiwada había dibujado al profe. Pero la mala suerte de Tadokoro, Oniwarada, vio ese dibujo y le dijo que después lo vería a él y a Ota en la sala de profesores. Mientras tanto, la Rosadita solo pensaba en su próximo dibujo. Más tarde, luego de que los chicos hayan sido regañados, el profe se quedó pensando que tal vez, si él se vistiera así como en el dibujo, sus estudiantes entenderían mejor sus chistes. Otro día, Tadokoro se estaba quejando del semejante frío que estaba haciendo, pero dejando esto de lado, Ota les contó que él pasó todas las vacaciones encerrado jugando videojuegos y también ha estado trabajando en un plan para destruir a Kashiwada. El prota en realidad nunca aprende, sin embargo, esto explica la mala calidad de las tareas de Ota. En eso, los tres chicos vieron a la Rosadita, quien se divertía haciendo un muñeco de nieve. Los amigos del prota pensaron que él iba a destruirle el muñequito a la Rosadita, pero él no era tan malo ni era capaz de hacer algo tan rastrero. Sin embargo, lo que sí planeaba hacer era ponerle algo de hielo frío en el cuello para que Kashiwada saltara del susto. La cosa es que tanto Tadokoro como Sata pensaban que eso era igual de rastrero a tumbarle su muñequito de nieve. En fin, mientras Ota pensaba que él debía ser súper sigiloso para que así le saliera la jugada perfecta, la Rosadita le tiró una bola de nieve en la cabeza, pues él parecía muy sospechoso con ese trozo de hielo en la mano, y ella pensó que él la iba a apuñalar.
Obviamente, el prota nunca haría algo así, pero al ver que Kashiwada salió corriendo, él le tiró una bola de nieve. Sin embargo, ella la esquivó como si nada, pues la cara del prota decía a dónde él apuntaba. Para los amigos del prota, la rosadita era invencible. Sin embargo, él la desafió a una batalla de bolas de nieve y perdería al que quedara cubierto de nieve. Resulta que el prota planeaba lanzarle algunas bolas y así hacerla desplazar hacia el montón de nieve que ella tenía detrás, pues al fin y al cabo él dijo que perdía quien quedara cubierto de nieve o quien recibiera más impactos. La cosa es que cuando Ota fue a lanzar su primera bola, se dio cuenta que la rosadita tenía una bola de nieve gigante, por lo que pensó que ella quería matarlo. Sin embargo, también comenzó a contemplar la idea de que tal vez Kashiwada se dio cuenta de su plan y lo estaba amenazando con esa gran bola de nieve, diciéndole que ella no caería tan fácilmente. La verdad, Ota no tenía ni idea, pero como la bola de nieve era tan grande, creía que aunque ella la lanzara, a él no le daría. De esta manera, la rosadita lanzó su gran bola de nieve, pero esta no impactó contra Ota, por lo que él comenzó a burlarse de Kashiwada. Pero en eso, la nieve que estaba acumulada en el árbol cayó sobre él. De inmediato, el prota exigió la revancha, pues él no descansaría hasta hacer que la rosadita cayera en ese montón de nieve. Entonces, los amigos, viendo que ya empezó la guerra, se unieron al bando de Kashiwada. De esta manera fue un 3 contra 1, pero todos se divertían. Incluso Ota, en medio del juego, sonrió al ver lo linda que era la rosadita, pero en eso le cayó una bola de nieve. Días después, mientras Kashiwada estaba en el salón de clase, comenzó a recordar un poco de su pasado. Resulta que cuando ella era pequeña, estaba en la misma guardería que Ota. Él era el mismo de siempre, un bromista que le gustaba asustar a los demás, en este caso con una rana. Cuando todos salieron a correr del miedo, llegó la profe a regañarlo porque él estaba cubierto de lodo y también porque ella sabe que fue él quien le puso el saltamontes en su bolso el otro día. Obviamente, el prota lo negó, pero a él se le notaba en la cara que sí lo había hecho. Enseguida, Ota fue a jugar con los demás, pero en eso se dio cuenta que por allí había una niña solitaria. Esta era la rosadita. De esta manera, unos minutos después, la profe les dijo a todos los niños que no deberían excluir a Kashiwada, pues ella, una vez más, está jugando solita. Enseguida, una niña explicó que cuando Kashiwada juega con ellos, no se ríe, por lo que supusieron que a ella le gusta estar sola. En fin, de esta manera, Ota fue hasta donde la rosadita y le lanzó su rana, pero ella, en lugar de reaccionar como todos los niños que gritan y lloran del susto, la rosadita en realidad no hizo nada, por lo que Ota le dijo que había tenido una reacción toda aburrida. De inmediato, Kashiwada le devolvió la rana al prota, tirándosela a la cara. Esto asustó al pequeño prota, sin embargo, la rosadita le dijo que solo le había devuelto el susto. Ota le dijo que él no tenía miedo, pero a él se le notaba en la cara lo contrario. Rápidamente, el prota se dio cuenta de que en realidad la rana sí había asustado a Kashiwada, pero no solo eso, sino que ella también quería ir a jugar con los demás niños. Entonces, él le dijo a la rosadita que era muy difícil saber lo que ella pensaba, por lo que debía decirle a la gente lo que quería. Esta fue una pequeña luz en la vida de la rosadita, pero como ella no reaccionó, Ota la llevó con sus demás amiguitos. Los niños quedaron sorprendidos de ver a Kashiwada ahí. Sin embargo, la rosadita, armándose de valor, les dijo a los demás que ella también quería jugar. Así, de inmediato, todos aceptaron y comenzaron a jugar a la lleva, lo que hizo muy feliz a Kashiwada. Poco después, ya era hora de que todos almorzaran, pero en eso Kashiwada vio que Ota estaba buscando su ranita, por lo que se quedó observándolo. Ya en la noche, ella decidió que mañana le daría las gracias. La cosa es que al día siguiente, la profe les dijo a todos que Ota se estaba mudando a otra escuela, por lo que ellos ya no lo volverían a ver. Obviamente, la rosadita se puso muy triste por eso, pero recordando lo que él le dijo, que ella debía decirle a la gente lo que quiere, mencionó que eso era lo que le gustaba del prota. Volviendo al presente, la rosadita sabía que era muy poco probable que él recordara esos acontecimientos, pero aún así fue hasta donde él y lo miró fijamente. El prota, todo rojito, le preguntó qué le pasaba y le pidió que lo dejara de mirar. Entonces, ella le contestó que eso era lo que le gustaba de él y enseguida se fue corriendo. Más tarde, el prota le preguntó a Kashiwada que si ella sabía guiñar el ojo, pero como ella no sabía, él automáticamente se dio por ganador. Sin embargo, Ota tampoco podía guiñar el ojo. Tiempo después, habían muchas chicas entregándole chocolates a los chicos que le gustaban. Ota no entendía qué pasaba, entonces Tadokoro le explicó que era San Valentín, cosa que no le gustó nada al prota. Sin embargo, lo más triste para Tadokoro es que cada año él tiene algo de esperanza con que una chica le dé un chocolate, pero la única que le da chocolates es su mamá. Mientras Ota le estaba pidiendo a su amigo que dejara de dar pena ajena, llegó Sata lleno de dulces, por lo que el rubiecito le preguntó a sus dos amigos que si a ellos no les habían dado nada. Sata, al darse cuenta que tanto Ota como Tadokoro tenían 0 chocolates, les ofreció algunos. Sin embargo, el prota no aceptó, pero contrario a él, Tadokoro sí aceptó un hito. Enseguida, Tadokoro le preguntó a Sata que por qué no se alegraba ni un poquito con todos los chocolates que le habían dado. Entonces, su amigo le explicó que era que no le gustaba a nadie. En fin, Tadokoro mencionó que debía ser muy bonito recibir chocolates de la chica que le gustaba, y dijo esto mirando a Ota, por lo que el prota se puso a la defensiva y mencionó que a él le daban igual esas cosas.
De repente apareció la rosadita y le preguntó al prota que si él sabía qué día era. El prota obviamente lo negó, dijo que no sabía nada y además que él no quería nada. Kashiwada le preguntó qué era lo que no quería, entonces Ota le pidió que olvidara eso. Así, la rosadita se fue y el prota ni siquiera sabía lo que le pasaba a ella. Entonces Ata le explicó que era obvio, pues era por lo del chocolate. Ota no creía que eso era así, pues pensaba que la rosadita era tan rara que dudaba que haya pensado en eso. Tadokoro le dijo al prota que no fuera tan cruel, pues Kashiwada era una chica y de seguro sabría lo que implicaba el San Valentín, porque probablemente ella volvería. El prota, a pesar de que dijo que esperaba que eso no sucediera, al pasar el tiempo, observaba para todos los lados a ver si veía a la rosadita. En eso, de repente, apareció Kashiwada y le dijo al prota que quería darle algo. Esto alcanzó a ponerlo nervioso, pero rápidamente se dio cuenta que ella solo quería devolverle el borrador que se le había caído. Enseguida, Kashiwada mencionó que tenía algo más, y así sacó de su bolsa el diario de la clase que le tocaba a Ota llevar mañana. Rápidamente, el prota le reclamó a Kashiwada por estar sacando cosas de la bolsa como si fueran importantes, porque aunque no lo quisiera admitir, eso lo ponía nervioso. De inmediato, la rosadita recordó que tenía algo más que darle al prota, pero antes de poderlo sacar de su bolsa, ella se puso roja, y luego de pensarlo un rato, decidió dejar las cosas así. Esto hizo que Ota se pusiera un poquito triste, pero rápidamente vemos que cuando la rosadita volvió al salón, fue al puesto de Ota y le dejó una bolsita. De esta manera, cuando Ota volvió, se dio cuenta de la bolsita que estaba en su escritorio. Tadokoro le dijo a su amigo que seguramente eran chocolates, pero él rápidamente lo negó y salió del aula. Ya cuando él encontró un lugar donde estaba solo, vio que en efecto sí eran chocolates y quien se los había dado había sido la rosadita. En fin, días después, el profe Oniwarada les devolvió a los chicos los exámenes del otro día. Allí, Tabuchi sacó la nota máxima, mientras que Ota estaba perdido. La azulita, como estaba muy feliz, le preguntó a la rosadita que si a ella le gustaría estudiar con ella en la biblioteca, pues ella le ayudaría con lo que no supiera. Luego de un silencio dramático de Kashiwada, ella dijo que sí. Entonces Tabuchi, re feliz en su mente, comenzó a llorar porque ya iban 2 años desde que ella fundó el club de fans de Kashiwada. La azulita, quien empezó apoyando a la rosadita desde las sombras sin que se diera cuenta, ahora es su amiga y van a estudiar juntas. Lo mejor de todo para la azulita era que los idiotas, es decir, Ota y sus amigos, jamás en la vida visitarían la biblioteca, por lo que ese día nada les estorbaría a ellas dos. La cosa es que cuando las chicas fueron a la biblioteca, la azulita se dio cuenta que ahí estaban Ota y sus amigos estudiando, porque resulta que el prota no podía seguir reprobando. Tabuchi debía asegurarse de que su sesión de estudio con la rosadita se desarrollara sin problemas, por lo que quiso sentarse en otro lugar. Pero como a la siguiente hora tenían un examen, todo estaba lleno, así que ellas no tuvieron más remedio que sentarse con los chicos. La rosadita obviamente estaba muy contenta por estar al lado de Ota, pero por su parte Tabuchi no estaba nada feliz, pues no podía creer que los chicos las hayan seguido. De todas maneras, la azulita tenía que vigilar a Ota, porque de seguro él iba a molestar a Kashiwada. Luego de un ratito, todos estaban muy callados, pero era porque ellos, lejos de estar estudiando, estaban jugando a las cartas. Y lo peor es que la rosadita también estaba jugando porque ellos la habían invitado. Rápidamente, la azulita se puso re triste por saber que ella era la única a la que no habían invitado. Tadokoro le preguntó a Tabuchi que si ella quería jugar, pero ella no lo iba a admitir, así que dijo que no. En fin, aprovechando que la mesa era grande, los chicos cambiaron de juego. Mientras los chicos se divertían, Tabuchi los observaba. Entonces le aconsejó a Tadokoro jugar el 3 de picas. Así el chico lo hizo, pero Ota le dijo a la azulita que si ella tanto quería jugar, solo tenía que decirlo, pues con esa actitud es solo un fastidio. Tabuchi una vez más lo negó y explicó que ella solo se aseguraba de que no le hicieran nada raro a la rosadita. Además, que si iban a esas, ellos deberían estar ahí para estudiar. El prota, con palabras duras, le dijo a la azulita que ella era toda un aguafiestas y hacía que todo resultara agotador, pues siempre estaba enojada y era insoportable. Tabuchi le dijo a Ota que no es que ella quisiera enojarse, y así se fue pa'l baño. Esta vez el prota en realidad se había pasado. Sin embargo, la azulita, por su lado, se preguntaba por qué siempre le pasaba lo mismo, por qué siempre se enojaba, si eso no era nada bonito. En realidad, Tabuchi deseaba ser tan sincera como lo era Kashiwada, pero a pesar de eso, ella sabía que los chicos no deberían jugar en la biblioteca. De repente, apareció la rosadita porque estaba preocupada por Tabuchi. Entonces, le dijo a la azulita que ella era encantadora tal y como era. La azulita, al escuchar esto, se puso muy feliz, pero aún así sabía que era bastante odiosa. Kashiwada le dijo que Ota también lo era, pero a Tabuchi no le gustaba que a ella la pusieran al nivel del prota. En fin, de esta manera, las chicas volvieron, pero antes de entrar al salón, la azulita escuchó como los chicos decían que ella, a pesar de ser seria, cuando alguien le habla es muy diferente y divertida, y se les hacía muy adorable, que hace un momento se le notaba lo mucho que ella quería jugar con ellos. De esta manera, Tabuchi, toda rojita por sus palabras, entró a la biblioteca y le dijo a los chicos que si habían algo que ellos no entendían sobre los estudios, ella se los podría explicar. De inmediato, Sata comenzó a reírse, porque era obvio que la chica los había escuchado hablar.
En fin, la cosa es que días después, todos los chicos habían reprobado, incluso Tabuchi, por lo que Ota fue a molestarla y decirle que era una tonta. Pero es que la pobre azulita se había equivocado y había estudiado cosas que no salieron en el examen. En fin, a Tadokoro lo consolaba que todos hubiesen reprobado, pero con lo que no contaba era que Sata sí había aprobado. Tiempo después llegó el día blanco, donde los chicos que recibieron regalos o dulces de las chicas en San Valentín devuelven el favor con sus propios presentes. En eso, Ota abordó a la rosadita y grosero como siempre le dijo que aunque sea el día blanco, él no tiene chocolates para ella. Rápidamente Kashiwada se acercó, entonces él le dio su regalo, pero estos eran unos gusanos. El prota ya se suponía que ese regalo no asustaría a Kashiwada, entonces él había preparado algo más. De esta manera, él le dio su otro regalo, el cual era un isópodo gigante, por lo que la rosadita comenzó a temblar muerta de miedo, pero el prota creyó que ella se estaba riendo de él y ni siquiera se inmutaba con ese regalo. De esta manera, el prota tuvo que usar su último recurso, y aunque él no quería hacerlo, estaba seguro de que la rosadita se sorprendería. Resulta que un día antes, 13 de marzo, Ota fue al cuarto de su hermana y le dijo que él quería sorprender a alguien, y como ella tiene un montón de cosas raras, le podía dar algo. La hermana, bien inteligente, se dio cuenta que era un regalo del día blanco para la rosadita. Resulta que la hermana también vio el día de San Valentín, que Ota había recibido un regalo y estaba súper rojo, por lo que le dijo a Ota que ese día debió estar súper feliz. Dejando esto de lado, Ota le dijo a su hermana que le tenía que dar lo más asqueroso que tuviera, pero que no fueran bichos porque él ya los tenía. Así a la hermana se le ocurrió una idea, entonces le pidió a Ota que le iba a dar lo que necesitaba, pero que no abriera el regalo hasta que se lo diera a la rosadita. El prota pensó que era alguna cosa apestosa, pero la hermana le aseguró que era algo muchísimo mejor. Así, volviendo al presente, Ota le dio su regalo a la rosadita y le dijo que eso estaba a un nivel muy superior a lo anterior. De inmediato, Kashiwada abrió su regalo y quedó sin palabras. Entonces, Ota, curioso de saber qué era, también lo vio. La cosa es que se puso muy rojito, porque era una hoja que decía «Te amo». Enseguida, el prota maldijo a su hermana, pero Kashiwada le confesó que eso sí estaba a otro nivel. La chica en realidad se moría de la vergüenza, pero el prota pensaba que ya estaba asqueada por eso. De repente apareció el profe y al ver la confesión de Ota, le dijo que apreciaba la intención, pero que tenía que pensar mejor las cosas. Ota le explicó al profe que eso no era así y le dijo a la rosadita que lo que está escrito en ese papel en realidad fue una broma que su hermana le hizo. Él en verdad no escribió eso. Esto decepcionó a Kashiwada, pero se dio cuenta que parecía que hubiese alguna otra cosa. Ota, queriéndolo negar, se alejó y mencionó que él no había comprado esos caramelos para ella. Como Ota mismo ya había confesado todo, entonces Rojito se los entregó y se fue de ahí. Rápidamente llegaron los dos amigos y mencionaron que los dulces que el prota le había dado a la rosadita eran baratos, pero eran los más ricos que habían. Como sea, este gesto de Ota hizo a la rosadita tan feliz que ella mostró una pequeñita sonrisa. Ya en la noche vemos que los supuestos bichos que Ota le había regalado a Kashiwada en realidad eran de chocolate, por lo que ella se los estaba comiendo. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.